Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan todos? Buenas tardes a todos. Hola, hola, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salazar, Chuca. A ver chicos, buenas tardes a todos, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes. Ahí el saludo respectivo. Buenas Muy bien, tardes, joven. profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, hola a Buenas todos. tardes, profesor. Profesor, buenas tardes. Hola, hola con todos, Jefferson. A ver, bien muchachos. Quería consultarles algo. Estamos en la semana número 11. ¿Cuántas semanas, hasta cuándo van a hacer las clases? ¿Les han comunicado algo, chicos? Jóvenes, 14 semanas, creo. 14 semanas. Ya voy a consultarlo con la coordinación para ver exactamente cuántas semanas de clases son, ¿ya? Para hacer la programación, porque nos está faltando literatura peruana y regional. Son 14 semanas, profesor. Ah, ya. 14. Listo, si es 14, entonces no hay problema. Todavía nos faltan 3 clases. Literatura peruana 1, peruana 2 y cerramos con literatura regional. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a nuestra clasecita sin antes hacer un pequeño repaso de todo cuanto hemos estado aprendiendo. Entonces empezaremos con unos orales, ¿ok? Listo. Unos orales de literatura universal, ¿no? Unos orales de literatura universal. Empezamos entonces. Por acá. Profe, ¿cómo se llama la obra? ¿Ya? Literatura universal. ¿Cómo se llama la obra que tiene como tema la perseverancia del hombre? El viejo y el mar. El viejo y el mar. Obra que tiene como tema las aventuras de Ulises a su reino de Ítaca. La Odisea. La Odisea. La Odisea, muy bien. Profesor, obra que tiene como tema el hombre no puede cambiar su destino. Edipo Rey. Edipo Rey. ¿Cómo se llama la obra que tiene como personaje a un jorobado y que se enamora de una gitana? Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. Obra que tiene como personaje el famoso Jean Valjean, que es condenado a 19 años de prisión por haber robado un pan. Los Miserables. Pues. Los Miserables. Profe, la obra que tiene como tema la deshumanización del hombre contemporáneo. La metamorfosis. La metamorfosis, correcto. ¿Qué obra tiene como tema? ¿Qué obra tiene como tema el adulterio cometido por Emma Bovary? Madame Bovary. Madame Bovary. Bien, Madame Bovary. Seguimos. ¿Cómo se llama la obra en la literatura universal? ¿Ya? ¿Cómo se llama la obra que tiene como tema o que habla acerca del amor prohibido que al final lo llevó al suicidio? Es una obra de la literatura de Alemania, es una obra de Alemania, no te puse el nombre porque el nombre, si te digo el nombre del personaje ya automáticamente sabes cuál es la obra, sino que hubo un triángulo amoroso entre una muchacha llamada Carlota y entre su esposo llamado Alberto. ¿Cómo se llama la obra? Cuyo autor también escribió Fausto. Las aventuras de Werther. Las cuitas del joven Werther, correcto. El personaje se llama Werther y el título de la obra también es, bueno, las cuitas del joven Werther. Bien. Obra de Shakespeare que habla de los celos. Otelo. Obra de Shakespeare que habla de la duda. Hamlet. Hamlet. Obra de Shakespeare que está
que habla acerca del amor paternal. El Rey Lear. El Rey Lear. Muy bien, el Rey Lear. Obra de Shakespeare que habla acerca del amor prohibido y de la lucha entre dos familias. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, correcto. Romeo y Julieta. Muy bien. Obra de Shakespeare que habla acerca de un negro que se enamora de la hija del príncipe, o del rey en este caso, perdón, y que demuestra su amor y al final a su propia amada lo asfixia. Y después de asfixiar a su amada, él mismo se suicida. Otelo. Otelo, muy bien. El negro Otelo. Bien, muchachos, vámonos ahora un poquito a hablar de el verbo. Para empezar esta clasecita del día de hoy que hablamos del predicado, tenemos que recordarnos ciertas cositas del verbo. ¿Por qué, profesor? Porque el verbo tiene que ver mucho en cuanto al predicado, puesto que el predicado, para que sea nominal o verbal, va a depender del tipo de verbo con el cual está trabajando. Por lo tanto, recordemos un poquito de el verbo. Señores, el verbo es una palabra que indica acción. Pregunta, ¿cuáles son los verbos copulativos? Ser o estar. Lo está. A ver, ser, estar, ya. ¿Qué otros verbos más son copulativos? Yo ser. Ser, estar, parecer, soler, mecer, ¿no? Profesor, esos son los verbos copulativos, ¿cierto? Ahora, escúchame bien, ¿cuándo se dice que el verbo es transitivo? Cuando no tiene objeto directo. Cuando tiene objeto directo. ¿Y cuándo se dice que es intransitivo? Cuando no tiene. Ya, ¿qué cosa hay? En vez de objeto directo, ¿qué cosa hay? Profesor, en vez de objeto directo, los verbos intransitivos tienen circunstanciales. ¿Ya? Presentan circunstanciales. Bien, muchachos, vamos a ver entonces lo que acontece el día de hoy en relación a nuestra clasecita, ¿ya? Y el tema de la clase en esta oportunidad lleva por título el predicado. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Sintaxis 2, ¿ya? Sintaxis 2, el predicado. Bien, voy a poner la diapositiva. Listo, muchachos, ¿cuál es el título de esta clase? El predicado. Predicado. El Predicado. Correcto. Ahí tenemos el predicado. Bien. Dice, profesor, ¿qué cosa es el predicado primero? El predicado es el complemento que tiene toda oración. ¿Ya? Es el complemento que tiene toda oración. Profesor, la oración está compuesto, ya la semana anterior hemos visto con ustedes, toda oración está compuesto por un sujeto y por un predicado, ¿cierto? Todo el sujeto, repito, toda la oración está compuesto con el sujeto y predicado. Sujeto es la parte medular de la oración, del cual la que hace mención
de quién se habla dentro de ese enunciado. El predicado es la otra partecita de la oración, ¿de acuerdo? El predicado es la parte que completa al sujeto dentro de toda una expresión. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Vamos a conocer entonces las clases de predicado, ¿de acuerdo? Clases de predicado. Hay dos clases de predicado, uno que se llama nominal y el otro predicado se llama verbal, ¿de acuerdo? Predicado nominal y predicado verbal. ¿En qué se diferencian estos predicados, profesor? En el uso del verbo, nada más. Solo en el uso del verbo. Considerando, ¿ve? El predicado nominal te dice, el predicado presenta verbo copulativo. ¿Ah? El predicado presenta verbo copulativo. ¿Recuerdas los verbos copulativos? Ahí lo tienes, ¿ves? Ahí están los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, soler, mecer y hacer, permanecer, semejar, aclarar, etcétera y etcétera. Ahí tienes a los verbos copulativos. Entonces, si la oración tiene uno de estos verbos, no te hagas problemas, tu predicado se llama nominal. A diferencia del predicado verbal, que dice el verbo presenta verbo no copulativo. ¿Ah? El verbo presenta verbo no copulativo. ¿Y cuáles son los verbos no copulativos? Juega, canta, salta, baila, corre, estudia, duerme, ¿no? Son verbos no copulativos. Entonces, fácil de poder identificar. Si la oración tiene un verbo copulativo, tu predicado es nominal. Si la oración tiene un verbo no copulativo, tu predicado será verbal. ¿Se entiende esa parte? Para continuar. Chicos, Sí, profesor. ¿me estoy dejando entender? A ver, vamos, no los escucho. No los escucho. ¿Se están teniendo la clase? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Muy bien, entonces continuamos. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a ver acá en los ejemplitos. Dice, ojo, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa cuando el predicado es nominal? Todo predicado nominal siempre va a presentar un elemento que se llama atributo. Si el predicado es nominal, aparece un elemento que se llama atributo. Y los atributos son usualmente los adjetivos. Los atributos están formados por adjetivos. Vamos a ver acá un ejemplo. Si el predicado es verbal, te dice bien claro, si el predicado es verbal, dentro de ese predicado debe haber objeto directo, indirecto o circunstancial. Uno de los elementos, pero no necesariamente debe haber todos, ni necesariamente debe haber uno de ellos. Suficiente que exista verbo y ya es predicado, sin complemento, no hay problema. En este caso, dice, Rocío parece enfermera. Rocío parece enfermera. Enfermera es un término que se le atribuye ¿a quién? ¿A quién se le está atribuyendo? A Rocío. Rocío parece enfermera. Entonces, esta atribución de decir parece enfermera se le está dando a Rocío. Ese elemento se llama atributo. Y si te das cuenta, hijo, el verbo dice parece, es un verbo copulativo, ¿no? El verbo parece es copulativo. Otra vez, los alumnos permanecen callados. Los alumnos permanecen callados. Profe, ¿cuál es ahí el sujeto? Los alumnos. Todo lo que queda es predicado. El verbo permanecen. Callados es un atributo. ¿Por qué atributo? Porque tiene verbo copulativo. Entonces, callados es una atribución ¿de quién? De los alumnos. O sea, el atributo es una cualidad, algo que se le atribuye al sujeto. ¿No? ¿Se entiende esa partecita, chicos? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, profe. Seguimos entonces.
Aquí hay un caso muy especial. Escúchame bien. Aquí hay un caso muy especial. Estos verbos, esos verbos no solamente pueden estar en el nominal, también pueden cumplir en algún momento una función verbal. ¿Cómo es eso, acá? Escucha. Mira acá, está dentro de la nube, en la nubecita, en la nube, ¿te fijas? Ahí está. Está es un verbo copulativo, ¿cierto? Ya está. Escucha. Está es un verbo copulativo. Pero ¿qué sucede? Hay casos donde a veces el complemento de este verbo es un circunstancial. Y cuando hay circunstancial, ya no es un predicado nominal, sino es un predicado verbal. Profe, por más que sea verbo copulativo, exacto. Por más que sea verbo copulativo y el predicado es verbal. ¿Por qué, profesor? Porque el predicado verbal, dice acá bien claro debajo de la nube, y el predicado presenta predicativo. Y dentro de ese predicativo, ¿qué cosa hay? Hay objeto directo, indirecto o circunstancial. Entonces, si en la oración ya aparece un circunstancial, el predicado va a ser verbal. ¿Y cuándo se dice que es nominal? No, profe. Ya solamente va a ser nominal cuando presenta atributo. Solo presenta atributo. Entonces, mira que el ejemplo, ¿ve? Dice, Rocío está en su habitación. Podríamos decir que ese predicado es nominal, porque tiene el verbo está. Pero no es así. Esto es un caso donde la oración tiene circunstancial. Entonces, el predicado ya no es nominal. El predicado va a ser verbal y se convierte en un verbo no copulativo. Pasa a ser, como hay circunstancial, ya el verbo funciona ya no como nominal, sino como verbal. Y si el predicado pasa a ser verbal, entonces tu verbo ya deja de ser copulativo y pasa a ser no copulativo. ¿Se entiende esa partecita, chicos? Jovencitos y señoritas de la Academia Zárate. ¿Se entiende esa partecita? Profesor, ¿me puede explicar otra vez, por favor? Ya, voy a volver a explicar, ¿ya? A ver, vuelvo a explicar. Ya, escúchame, hasta ahí no hay problema, ¿sí o no? Hasta ahí no hay problema. Les decía que el predicado se dice que es nominal, ¿ya? Cuando presenta un atributo. Va a presentar un atributo y su verbo es copulativo. Entonces acá el ejemplo dice, Rocío parece enfermera. Enfermera es el atributo. Es una atribución que se le está dando a quién, a Rocío. Como hay atributo, mi verbo es copulativo. Por eso presenta atributo. El otro ejemplo dice, los alumnos permanecen callados. Los alumnos permanecen callados. Profesor, permanecen es un verbo copulativo. Y al mismo tiempo tiene atributo. El atributo callados es una atribución que se le da a los alumnos. Hasta ahí se deja entender, ¿cierto? Ya Sí, está. profesor. Ya. Ahora, el problema viene acá, el dilema viene acá. Existen casos donde el verbo copulativo deja de ser copulativo. Deja de ser copulativo. ¿Por qué deja de ser copulativo? Es que hay oraciones donde no hay atributos. En vez de atributos, aparecen circunstanciales. Y si aparecen circunstanciales, cuando ya aparecen circunstanciales, dejan de ser verbos copulativos para pasar a ser un verbo no copulativo. ¿Me entiendes?
Tal es el caso. Rocío está en su habitación. Si yo te digo qué verbo es, me vas a decirme copulativo, ¿cierto? ¿Qué verbo es? Copulativo, profe. Ahí entonces, si es verbo copulativo, el predicado se llama nominal, ¿sí o no? Eso es lo que me vas a decir. Pero ¿qué sucede acá? Sucede que esta oración tiene un circunstancial, presenta un circunstancial del lugar. Y si tú te das cuenta, acá dice circunstancial. Los circunstanciales, ¿en dónde están? En el predicado verbal. Los circunstanciales aparecen en predicados verbales. Entonces, como la oración tiene circunstancial, este verbo está, deja de ser copulativo y pasa a ser no copulativo. Y este predicado, que usualmente debería ser nominal porque tiene el verbo está, deja de ser nominal y pasa a ser predicado verbal. ¿Por qué? Porque tiene circunstancial la oración. La oración tiene circunstancial. ¿Se entiende mejor, hijo? Sí, profesor, gracias. A ver. Al otro lado, ahora. Rocío baila salsa. Verbo y objeto directo. La oración tiene objeto directo. Los alumnos permanecen en la habitación. Los alumnos permanecen en la habitación. Ahora mira acá, ve. Aparece el verbo permanecen. Permanecen. Pero ¿qué sucede al otro lado? Mira, al otro lado también hay permanecen, ¿sí o no? Los alumnos permanecen callados, dice, ve. Ahí también está permanecen. En este caso, profesor, permanecen callados. Callados es un atributo de alumnos. Bueno. Entonces, sigue siendo verbo copulativo. Pero al otro lado, dice, los alumnos permanecen en la habitación. En la habitación es un circunstancial de lugar. Si es circunstancial de lugar, el verbo deja de ser copulativo para pasar a ser un verbo, perdón, para pasar a ser un predicado verbal. ¿Por qué? Porque permanecen, tú ves el verbo permanecen, vas a decir, profe, es un nominal. Es nominal porque es verbo copulativo. Pero en este caso no. No es predicado nominal. ¿Por qué? Porque tiene circunstancial. Y los circunstanciales pertenecen a los predicados verbales. Por eso no puede ser nominal. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. A ver, les voy a dictar. Escriban todos, voy a llamar a cualquier estudiante. Les voy a dictar 2 oraciones. A ver, dicen. Las niñas yacen solas. Las niñas yacen solas. Otra oración. Las niñas cantan los fines de semana. Las niñas yacen solas. Las niñas cantan los fines de semana. A ver, ¿qué predicado es? El primero es nominal y el segundo verbal. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? La primera es nominal, la segunda es ¿Qué dicen los demás muchachos? La primera, ¿qué es? nominal, Nominal. La segunda, verbal. verbal. Ya. Otrita ahora, unita más. Las niñas suelen pintar los fines de semana.
las niñas suelen pintar los fines de semana? ¿Qué predicado es? Verbal. Verbal, profesor. ¿Por qué es predicado verbal? Porque tiene circunstancial. Ay, 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 señor, listo. Tiene circunstancial. Por eso es un predicado verbal, pese a que tiene verbo copulativo, ¿sí o no? ¿Eh? Bien, me dejaba entender entonces en esa parte, muchachos. ¿Sí? Listo. Continuamos ahora. El predicado. Vamos a ver esos elementos. ¿Qué elementos conforman al predicado? Tenemos por acá núcleo, ¿está bien? Para empezar, el predicado tiene núcleo. Profesor, el núcleo del predicado siempre es un verbo. Dice bien claro, el núcleo es el verbo en cualquiera de sus formas. El verbo en cualquiera de sus formas. ¿Cómo se dice en cualquiera de sus formas, profesor? Es que el verbo tiene varias formas de manifestarse. Verbo simple, verbo compuesto, perifrástico, ¿no? En este caso, dice, Teresa tira todos los días los papeles. Teresa ha tirado todos los días los papeles. Teresa está tirando todos los días los papeles. Teresa va a tirar todos los días los papeles. Teresa quiere tirar todos los días los papeles. Mira toda la combinación del verbo, ¿ve? Toda su combinación del verbo. En el primer caso, ¿qué tenemos? Un verbo simple. En el primer caso, un verbo simple. Tira, juega, salta, baila. En el segundo caso, tenemos un verbo compuesto. Ha tirado, ha bailado, ha cantado, ha saltado. ¿Ves? En el tercer caso, tenemos un verbo perifrástico. ¿Por qué verbo perifrástico? Porque está utilizando el vínculo con un gerundio. Ando yendo. Tenemos en el cuarto caso otro tipo de verbo perifrástico. Va a tirar, tiene que estudiar, voy a cocinar. ¿Eh? Y en el último caso, también otra forma de perifrástico. Verbo más un infinitivo. Quiere tirar, quiere saltar, quiere cocinar, quiere estudiar. Entonces, el elemento más importante que siempre debe existir, el elemento que siempre debe existir en todo predicado, se llama núcleo. ¿Saben? Se llama núcleo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? No, profesor. Continuamos. El primer elemento entonces se llama verbo. Y el verbo es el núcleo. Segundo caso. El objeto directo. ¿Va? Otro elemento de la oración se llama objeto directo. Profe, ¿qué hay con el objeto directo? ¿Qué es el objeto directo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Ahorita lo vamos a conocer. Objeto directo y objeto indirecto. ¿Ya? Veamos. El objeto directo, se trabaja con los pronombres métesenos o lalo. Lalo, pronombre lalo. Los, las o los y el métesenos. Dentro del métesenos, el me significa a mí. El te es a ti. Escuchen, ¿ah? Me, a mí. Te, a ti. Se, así. Y el nos,
a nosotros. ¿De acuerdo? Repito. Me a mí, te a ti, se así, nos a nosotros. Ahora, la es femenino, lo masculino. Vamos en este caso ahora. ¿Cómo se identifica, profesor, el objeto directo en una oración? ¿Cómo lo identifico? ¿Cuál es la formulita para poder identificarlo? ¿Qué es lo que más verbo o a quién más verbo? ¿Qué es lo que más verbo o a quién más verbo? Y el objeto indirecto también son los mismos pronombres. Métesenos, pero se diferencia de leles. El objeto directo, pronombre lalo, y en el indirecto, leles. ¿Ya? Leles, el indirecto. ¿Y el indirecto cómo se halla, profe? ¿A quién o para quién? Más verbo, más objeto directo. Sí, sí. ¿A quién o para quién? Más el verbo, más el objeto directo. ¿Ya? Acá vamos a ponerle. Ejemplo. El padre vendió su herencia. A ver, pregúntense para qué hay es el objeto directo. ¿Cómo te preguntarías? ¿Cuál es la pregunta? A ver, plantéense ustedes mismos. ¿Qué es lo que vendió? ¿Qué es lo que vendió? Su herencia. ¿Qué es lo que vendió? Su herencia. ¿Eh? Su herencia, objeto directo. El pueblo me respalda. El pueblo me respalda. Ahora está la pregunta. ¿Alguien se la pregunta? ¿A quién respalda el pueblo? ¿A quién respalda el pueblo? A mí. ¿Se puede? ¿A quién respalda? A mí. El me es a mí, ¿sí o no? El te es a ti. El se a sí y el nos a nosotros. Si ahí diría el pueblo te respalda, te respalda. ¿A quién respalda el pueblo? A ti. ¿Ok? Si tiene sentido. ¿Listo? Explícala, por favor. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo? Escúchala, por favor. La. El objeto directo es la. Pero ahora, ¿por qué es la? Es un pronombre, ¿cierto? Es un pronombre. Ya.
Sí, Se salió, profe. Su interna debe ser porque de la nada salió. Hola, hola chicos, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Chicos, hola, hola a todos. Sí, se escucha, profesor. Ya, bueno, Sí, profesor, se escucha. van a disculpar el impasse, Sí, se pero escucha, profesor. resulta que como yo tengo prendida todo el día la computadora, está desde las 7 de la mañana prendido, no sé, no, a veces ¡pum!, de repente se apaga y bueno, eso es lo que acaba de pasar. Son pequeñas fallas técnicas que por el sistema y todo sucede, ¿no? Bien chicos, continuamos con nuestra clase, ¿ya? Continuamos con nuestra clase. Voy a abrir de nuevo la, la diapositiva. Compartiendo pantalla. Porque ya lo hemos visto. Ya estábamos acá, ¿no? Ya, estábamos ahí. Ahí el objeto directo te decía, ¿no? Y el objeto directo está en la. El objeto directo es la. La es un pronombre, ¿cierto? La es pronombre. En ese caso, profesor, está cumpliendo la función de objeto directo. A ver, una preguntita más. Acá en tu diapositiva dice escúchala. Escúchala, ¿es proclítico o es enclítico? Enclítico. A ver qué dice. A ver, muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Es proclítico o enclítico? Chicos, Enclítico. enclítico. ¿Y cómo será en el proclítico? ¿Cómo se dirá en el proclítico? La escucha. La escucha. Muy bien. Profesor, debemos considerar que... Sí, a ver, escriban lo que les voy a dictar. Escriban lo que les voy a dictar. A ver, chicos. Juana la besó. Juana la besó.
¿En esa oración hay objeto directo o no? Sí. ¿Cuál es el objeto directo? La. A ver, ¿qué dicen los demás chicos? Tu compañero dice que el objeto directo es la. ¿Qué dicen los demás? La, profe. ¿Está bien o no? ¿El objeto directo es la o no? Sí, profe. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque está presentando pues a un verbo. Y los pronombres, Lalo, cuando trabajan con verbos, pasan a ser pronombres. Entonces, el objeto directo es en este caso el pronombre la. Cuando dice Juana la besó, la es objeto directo. ¿Ya? Correcto. Cuando digo, por ejemplo, ella me abraza, ¿hay objeto directo? Sí, profe. ¿Cuál es? Me. 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 Muy bien. Y en ese caso, cuando digo ella me abraza, ¿la oración está en un modo de proclítico o enclítico? Proclítico. Proclítico, ¿no? Muy bien. Listo, jóvenes. Vamos ahora con el indirecto. ¿Va? Vamos con el indirecto. Profe, el indirecto nos dice, compuse unos versos para mi madre. A ver, ¿hay en el objeto indirecto? Formúlense con la preguntita. ¿Para quién compuse? Ojo, antes que me olvide. Para hallar el objeto indirecto, para que tú halles el indirecto, mira la fórmula, ve. ¿A quién o para quién más verbo más o de? O sea, la fórmula te dice que para que halles el indirecto, necesariamente primero debes hallar el directo. Si no hallas el directo, quizá no habrá ni indirecto. Entonces, siguiendo el orden, primero se halla o de, luego se halla OI. ¿Por qué, profe? Porque en la fórmula del OI está el OD. ¿Entiendes? Entonces, profesor, para poder hallar OI, primero debo hallar OD. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Entonces, la oración dice, compuse unos versos para mi madre. ¿Cuál es el objeto directo ahí? Unos versos. Unos versos. ¿Qué es lo que compuse? Así la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que compuse? Unos versos. Ahora voy a hallar oí. ¿Para quién compuse unos versos? Para mi madre. ¿Cierto? ¿Para quién compuse unos versos? Para mi madre. ¿Eh? ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Vamos con el otro. Ahí está hoy. Vallejo le dedicó un poema a González Prada. Vallejo le dedicó un poema a González Prada. A ver, ¿cuál es primero? Primero, OD. ¿Cuál es OD? Un Un poema. poema. A González Prada. A González Prada. A González Prada es el OD. Sí, profe. No. Yo le estoy pidiendo primero, ¿cuál es el OD? OD, objeto directo. Un poema. Un poema. ¿Qué es lo que compuse? ¿O qué es lo que le dedicó? ¿Qué es lo que le dedicó un poema? Un poema es objeto directo. ¿A quién le dedicó un poema? A González Prada. Ya está. Pero ojo, muchachos, ojo. En esa oración hay dos objetos indirectos. Uno es a González Prada y el otro Le. 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 Muy bien. El pronombre le funciona como objeto indirecto. Ahí está, ¿ve?
Ay. La alumna le dijo toda la verdad a sus compañeros. Haya primero el OD. Toda la Toda la verdad. verdad. ¿Cuál es el OD? ¿Verdad? Toda la verdad. Toda ¿Qué es lo que dijo toda la verdad? ¿Qué es lo que dijo toda la verdad? ¿A quién le dijo toda la verdad? A sus compañeros. A sus compañeros. Compañeros, muy bien. ¿A quién le dijo toda la verdad? A sus compañeros. ¿Esta vez? ¿Difícil? No, se amigo. No es difícil, se amigo. Por acá hay un hito más, creo. A ver. Lee a sus compañeros. Cómpramelo y llévaselo a tu hermana. Cómpramelo y llévaselo a tu hermana. ¿Cuáles son los objetos directos? ¿Cuáles son los directos? ¿Se ven? No. El directo sería lo, ¿no? Lo. Lo. Esto es el OD. Lo. Y por el otro lado, lo. ¿Y cuáles serán los indirectos? ¿Cuáles son los indirectos? A tu hermana. ¿A tu hermana? Me dice. Bueno, Me, sé, de tu hermana. Ay, ay, ay. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? ¿Se ha entendido, muchachos? Sí, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás estudiantes? Hay algo de 80 y tantos alumnos y estoy escuchando 3, 4 voces. ¿Y el resto? Sí, profe. Chicos, ¿se ha entendido esta parte? sí, sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ah, listo. Muy bien. Pasamos al último elemento. ¿Ah? Pasamos al último elemento. Y el último elemento es el circunstancial. ¿Ve? El circunstancial. Profesor, los circunstanciales también funcionan como elementos del predicado. Sí, los circunstanciales es el otro elemento. Ya te dije, no necesariamente, profesor, debe estar todos los elementos. No necesariamente. La oración puede tener verbo nada más. Ya tiene predicado, porque solo verbo es predicado. ¿Ya? Sigo entonces. El otro elemento ahora se llama circunstancial. ¿Qué es circunstancial? Existe toda una diversidad de circunstanciales. Circunstancial de lugar, modo, tiempo, cantidad, afirmación, ¿no? Ahí tenemos, ¿eh? Modo, lugar, tiempo, cantidad, compañía, materia, afirmación, negación, toda una clasificación. Vamos aquí entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Todos los días escucho mis clases atentamente. Todos los días escucho mis clases atentamente. ¿Cuáles son los circunstanciales, sabe? Todos los días. Todos los días. Circunstancial de tiempo. Ya, todos los días, circunstancial de tiempo. ¿Qué más? Atentamente. Atentamente. Escúchame bien. Toda palabra que termina en mente, mente, es un adverbio. Y los adverbios, escuchen bien, los adverbios, profe, son circunstanciales. Todos los adverbios son circunstanciales. Y si te das cuenta, recuerda tus clases,
Existe adverbio de cantidad, modo, tiempo, compañía, adverbio de afirmación, negación, todo eso. ¿Ve? Entonces, todos los adverbios cumplen la función de circunstanciales. ¿Ya? No se olvide. Entonces, en este caso, profe, ¿qué dice ahí? Dice, no, todos los días escucho mis clases atentamente. Todos los días circunstancial de tiempo, atentamente circunstancial de modo. Modo. Seguimos. En el primer paraninfo mañana sustentaré mi tesis. A ver, ¿cuáles son los circunstanciales? Mañana. En el primer paraninfo. A ver, ¿cuáles son los circunstanciales? En el paraninfo. ¿Qué cosa es paraninfo, muchachos? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Qué cosas son paraninfos? ¿A qué se le llama paraninfo? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? Jóvenes. No, profe. Un centro de enseñanza. Ya. A ver, les explico un poquito. Los colegios tienen auditorios, ¿no? Tienen auditorios. En cambio, la universidad, más allá de llamarse auditorio, se llama paraninfo. Y el paraninfo en la universidad es como un auditorio, pero bien equipado, ¿no? Con todos los equipamientos requeridos para... ¿Por qué, profesor? Porque los paraninfos en la universidad se utiliza especialmente para sustentar una tesis. Ya ustedes saben que es una tesis, ¿no? Es un estudio de investigación la cual tienes que sustentar para que te entreguen el título profesional de acuerdo a cada carrera. Entonces, en la universidad, ¿no? Cuando que ingreses, no se llama auditorio específicamente, ¿no? Sino se llama paraninfo, ¿ya? Ese es un paraninfo. Yendo a la pregunta, dice, en el primer paraninfo, mañana sustentaré mi tesis. ¿Cuáles son los circunstanciales? Primer paraninfo. Ya, primer paraninfo, circunstancial de qué? Del lugar, ¿sí o no? Ya. ¿Algo más habrá? Mañana. 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 Muy bien. Mañana. Mañana es un circunstancial de tiempo. 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 Muy bien, muchachos. Seguimos por acá. Seguimos. Sí, ingresaré a la universidad el próximo mes. Sí, ingresaré a la universidad el próximo mes. A ver, ¿cuáles son los circunstanciales ahí? Sí. Universidad. A la universidad. Ingresaré a la universidad el próximo mes. Sí. ¿Qué circunstanciales sí? Afirmación. 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 A la universidad, ¿qué circunstanciales? Lugar. 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 Y el próximo mes, Tiempo. 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 Muy bien. Cortésmente atendió a sus invitados para que no lo olviden. Cortésmente es modo. Cortésmente. Ya, cortésmente, circunstancial de modo. ¿Qué más? Atendió. No, atendió, no es Sus circunstancial. invitados. Cantidad. Para que no lo olviden.
para que no lo olviden. El primero, ¿qué circunstancial será? De Modo. 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 Y el otro, Finalidad. circunstancial de finalidad. Correcto, jovencito. Muy bien. Profesor, ¿y cómo es circunstancial de materia? Materia. Materia cuando dices, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, el ponente habló sobre la delincuencia. El ponente habló sobre la delincuencia. Cada circunstancial responde a una pregunta. El modo responde a la pregunta ¿cómo? Lugar, ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? Compañía, ¿con quién? Cantidad, ¿cuánto? Compañía, ¿con quién? Materia, ¿de qué? ¿De qué? Entonces, la oración que les dije fue, el ponente habló sobre la delincuencia. En ese caso, profesor, ¿cuál es el circunstancial? ¿De qué? ¿No? ¿De qué habló? ¿De qué habló? De la delincuencia. La delincuencia. Bien. Y Tomás, ayer el campesino fue discriminado por la aristocracia. Ayer el campesino fue discriminado por la aristocracia. A ver, identifiquen el circunstancial. Ayer. 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 Discriminado. Por la aristocracia. Esta oración está en voz pasiva o activa. El campesino fue discriminado. Pasiva. Pasiva, muy bien. Circunstancial, ayer, de tiempo. Por la aristocracia, si esta es una oración pasiva, ¿qué aparece en las oraciones pasivas al final? ¿Recuerdas? En las oraciones pasivas al final, ¿qué aparece? Hay un elemento que aparece. Agente. Agente. Ese elemento se llama agente. Y el agente solo aparece en voz pasiva. ¿Ah? Listo. ¿Se ha entendido, muchachos? Chicos, ¿se ha entendido? Más ejemplos puede ser, profesor. Ya. ¿Más ejemplos sobre circunstanciales? Sí. Ya, listo. Ahorita voy a abrir a ver, en Word, ¿ya? En Word voy a escribirlo. Profe, para las preguntas de circunstanciales, ¿se nos van a preguntar por separado o también tenemos que hallar el modificador directo? Perdón, objeto directo y objeto indirecto. Dependiendo de qué es lo que te pide. Por ejemplo, si resolvemos la primera oración, dice, todos los días escucho mis clases atentamente. Yo te puedo preguntar, a ver, hay que resolver todo lo que tiene, ya. Sujeto, no hay, tácito, yo. El sujeto es tácito, yo. Entonces todo lo que está acá es predicado. Todo es predicado. Entonces, ¿cuál es el verbo da? Todos los días escucho mis clases atentamente. Verbo. Escucho. Escucho. Mis clases, ¿qué será? Objeto directo. ¿Qué es lo que escucho? Mis clases. O de. Ya está. No tiene nada más. Acá en el primer paraninfo, mañana sustentaré mi tesis. Sustentaré es el verbo. Mi tesis, ¿qué será? O de. O de. ¿Está? Cortésmente atendió a los invitados para que no lo olviden. Atendió verbo. A sus invitados, ¿qué será? O de. O de. ¿A quién atendió a sus invitados?
La oración vas a resolver de acuerdo a lo que te pide, ¿no? La oración vas Ya, a desarrollar, vas a resaltar de acuerdo a lo que te pide que hayas. ya, pues. Bien, más ejemplitos, ¿ah? Ven por acá. A ver, así está. Ella sí dijo a su novio en el altar. A ver, resuelvan. ¿Qué elementos tiene esa oración? Ella sí dijo a su novio en el altar. A ver, resuélvanlo todo. ¿Cuál es sujeto? ¿Cuál es predicado? ¿Cuál es objeto directo? Si es que hay, y si no hay, no hay. Tiene circunstancial. A ver. Objeto directo es su novio. Ya. Ella, ¿qué es ella? Sujeto. Sujeto. Ya. Ella es sujeto. Todo lo que quede es predicado. Ya está. A ver, primero ubico el verbo. Verbo. Dijo. Verbo. Ah, dijo es verbo. Objeto directo, ¿cuál es? Sí, Objeto directo, sí, no. Su novio. A su novio. Ore. En el altar. Circunstancial. De Circunstancial. lugar. Ah, ya, circunstancial del lugar. Sí, Circunstancial de afirmación. circunstancial de Afirmación. circunstancial de afirmación. ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces no está tan difícil, ¿no? Ya, muchachos. Acá tenemos más ejemplitos para resolverlo. Resolviendo en clase. Reconoce los objetos directos e indirectos de las siguientes oraciones. A ver, son 8 ejercicios. Resuélvanlo, muchachos, resuélvanlo. Les doy 4 minutitos para resolver esos 8 ejercicios. Voy a preguntar a cualquiera, a cualquier estudiante llama, así es que haya solo el directo y el indirecto. Vamos, vamos, vamos. Profe, y si no tiene, no tiene, pues no. Tal vez solamente hay o de. Ya no busques el OI. Vamos, te doy 4 minutos.
¿Ya terminaron, chicos? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron, muchachos? A ver, un minutito más. Listo, jovencitos. Voy a llamar, voy a llamar a la estudiante, o el estudiante, Palomino Ramón Aníbal. Palomino Ramón. Sí, profesor. A ver, hijo, contigo. Vamos con el primer ejercicio. Nosotros notamos el sacrificio de los trabajadores durante la jornada. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Qué es lo que? El ¿Qué sacrificio, es lo que ¿Qué es lo que notamos? El sacrificio de los trabajadores. Sí. Listo. Ese día le dije las cosas atolondradamente. A ver, Aníbal, ¿cuál es el objeto directo o indirecto? El día, profe. El día no. No. ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Las cosas. Las cosas. Las cosas. Las cosas, objeto directo. Lee. Leles, oí. ¿Recuerdas? Leles, oí. Ah. Por la mañana toqué la frente de mi pequeña hija. Por la mañana toqué la frente de mi pequeña hija. ¿Cuál es el objeto directo, chicos? A ver, para todos. La frente. La frente de mi pequeña hija. La frente de mi pequeña hija. ¿Habrá hoy? No hay. No hay. Margarita había tenido fiebre toda la tarde anterior. Margarita había tenido fiebre toda la tarde anterior. O de Fiebre. Fiebre. Fiebre toda la tarde. Fiebre. ¿Ya no hay, no? Bien. La solucionaron muy rápido el problema a Pablo Luis. La solucionaron muy rápido el problema a Pablo y Luis. El problema. El problema. Margarita. Pues Margarita es el sujeto, pues hija. Margarita había tenido fiebre toda la tarde anterior. Ahí solamente hay OD, no hay OI. Ay, ya, profesor, gracias. A ver, las 5, ¿cuál es el OD? El problema. El problema. El problema. ¿Habrá OI? Las, profe. No. No. Las solucionaron, es OD. OI, ¿cuál es el OI en el número 5? A Pablo y Luis. A Pablo y Luis.
Se lo reservaba todo para sí. Todo. A ver, este es así, ve. Lo de amarillo es Odea. Esos dos son objetos directos. ¿Ah? ¿Y el indirecto cuál es? Ah, nadie hay un indirecto, ¿cuál es? Sí. Sí, muy bien. Siete. Hablaba con dulzura al amigo con problemas. Al amigo. Hablaba con dulzura al amigo con problemas. ¿Cuál es el objeto directo? Al amigo. Al amigo. Al Al amigo. amigo con Al problemas. amigo. Al amigo. Todo es objeto directo. Ya está. Míralo, analízalo y resuélvelo pronto. Lo. Lo. Muy bien. Lo. O de. Listo. Listo, muchachos. Vamos por acá. Identifique el elemento predicado que pertenece a la parte resaltada de la siguiente oración. A ver, ¿qué viene a ser la parte resaltada? Atributo. El maestro Guadalupe Atributo. Zambrano. Sí, sí lo es, dice. ¿Qué elemento es? Ese es un Atributo. atributo. Correcto, es un atributo de Guadalupe. El verbo encima es copulativo, ¿no? El verbo copulativo. Siguiente ejercicio. Respecto al objeto indirecto, señale lo correcto. Respecto al La C. indirecto, señale lo correcto. La C. La C. La C. Leles, ¿no? Leles es indirecta. Lalo, directo. El otro dice, tiene la cualidad de ser beneficio o prejuicio. ¿Cuál es el elemento que puede ser beneficio o prejuicio dentro de una oración? La gente. No, no es el agente. Es un elemento que puede cambiar todo el sentido. Ese elemento, hijo, lleva por nombre circunstancial. Los circunstanciales tienen el beneficio de cambiar todo el sentido de la oración. Sí, no, quizá, tal vez, probablemente, de repente, arriba, abajo, al centro, adentro. ¿Ya? El circunstancial es bien movible y ese perjudica o beneficia pues el sentido estructural de la oración. Por acá un cinquito, chicos. Ya, ejercicio número 4. Dice, predicado cuyo núcleo es una perífrasis verbal. ¿Qué es la perífrasis? Cuando la perífrasis comprar, esa no, voy a jugar, en esos casos, profesor, son perífrasis. ¿En qué alternativa tiene perífrasis verbal? ¿Qué alternativa tiene perífrasis verbal?
Vamos, chicos. Jovencitos. Muchachos. ¿Qué oración tiene perífrasis verbal? La alternativa C. La C, profe. Tienen que estudiar. El núcleo del predicado es un verbo compuesto. A ver, ¿qué alternativa tiene verbo compuesto? Juega y ríe. La E. La B. No, Cumplido. no. El niño juega y ríe. Esto es verbo simple, con oración compuesta. Es un verbo simple. Juega, ríe, es verbo simple. La oración es compuesta. La B. Ahí está la clave. El hombre había sufrido mucho. ¿Ya? Bien. Seguimos. La número 6. Analiza la siguiente oración. A nosotros nos agrada responder todas las preguntas. A ver. La B. A ver acá. El sujeto es tácito. ¿No? El sujeto es tácito. O a ver un ratito. A nosotros nos agrada responder todas las preguntas. Identifica lo que tiene la siguiente oración. ¿Qué es lo que nos agrada? ¿Qué es lo que nos Responder. agrada? Núcleo de. Esto será O de. A ver. A ver, ¿qué es lo que nos a nosotros, qué es lo que nos agrada responder? O de. No. No, acá está mal, hijo, no hay respuesta. A nosotros, ¿qué es lo que nos agrada? O si yo lo voy a hacer así, todas las preguntas nos agrada responder a nosotros. Todas las preguntas es sujeto. Sujeto. Todas sería MD, MI, no, ya ves, no hay. No hay respuesta en este ejercicio, ¿ya? En el número 6 no cuadra nada. En el número 7, en la oración, cómprale este libro a chamaco y entrégaselo personalmente. Las palabras subrayadas son, a ver, cómprale, leles. Hoy. Entrégaselo, lalo. Está. Oí o de, ¿no? Oí o de. Puede ser otras dos claves. O sea, no puede ser la B o la D. Pero vamos a ver lo que dice acá. Entrégale este libro a chamaco. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Voy a separarlo. Cómprale este libro a chamaco. Cómprale este libro a chamaco. El verbo es compra. El verbo es compra. ¿Qué es lo que compra? Este ¿Qué es lo libro. que compra? Este libro. Entonces, este libro es objeto directo. ¿Sí o no? Este libro es objeto directo. ¿Qué es lo que compra? Este libro. Ahora, ¿a quién compra este libro?
A chamaco. A chamaco. Oí. Oí. Oí o de. Oí o de. Está. Señale lo incorrecto sobre el predicado, ¿eh? Señale lo incorrecto sobre el predicado. ¿Cuál es lo incorrecto sobre el predicado? La C. La D. Marque lo incorrecto. Esto es lo incorrecto, ¿no? ¿Todos presentan objeto directo o falso, profe? No necesariamente debe presentar todos los elementos. Cuando yo digo, ella canta, simplemente hay sujeto y es predicado. En el predicado está el verbo nada más. ¿Qué oración presenta predicado nominal? A ver. ¿Qué oración presenta predicado nominal? La E. ¿Qué oración presenta predicado nominal? Respuesta. La E, pero. Está contento, ¿no? La E, profe. Él está contento con los resultados. Muy bien. Entonces, decidió el joven estudiante quedarse a descansar. El objeto directo es, ¿cuál es el objeto directo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Más verbo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Quedarse a descansar. ¿Qué es lo que decidió? ¿Qué es lo que decidió? Quedarse a descansar. Quedarse a descansar. Quedarse a descansar, profe. Ah, ya se lo dije todo. Ya se lo dije todo. Sujeto tácito, texto es predicado. Verbo, dije. Verbo. Lo, objeto directo. Lalo es objeto directo. ¿Qué es lo que dije? Todo. Todo. Ok. Todo es objeto directo. Si lo es objeto directo, entonces el C es indirecto. Ya es un circunstancial de afirmación. Es un circunstancial. ¿Cuál sería la respuesta? Circunstancial, o I, o D, núcleo, o D. La B. La B. De eso, muy bien. ¿Qué elemento no encontramos en la siguiente oración? ¿Qué elemento no hay? Las noches transcurren con demasiada lentitud. Sujeto a las noches. Ya. Núcleo de sujeto sí hay, pero noches. Esto sí hay. Sí hay. Con demasiada lentitud sí hay circunstancial. Sí hay. Objeto directo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ah, no. No hay objeto. No hay objeto directo. No hay objeto directo. Esa es la respuesta. 13, 14. Es el elemento de predicado que en la voz pasiva realiza la acción verbal. Solo aparece en voz pasiva. ¿Cómo se llama? Agente. 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 15. Señale el predicado señale que el predicado presenta objeto directo en forma nominal y pronominal. A ver, ¿cuándo se dice nominal? Nominal es cuando es una expresión. Pronominal cuando es pronombre. Por ejemplo, en este caso, ya se lo dije todo. Ya se lo dije todo. ¿Cuáles son los pronombres? Se, lo. Entonces, esos son
objetos pronominales. Son objetos pronominales. El todo es un nominal. Todo es nominal. El celo son pronominales. Cuando son pronombres se llaman pronominales. Y cuando son expresiones se llaman nominales. Entonces la pregunta acá dice, señale la alternativa o qué predicado presenta o de nominal y pronominal. La B. A ver. Comunícaselo inmediatamente. No puede comunícaselo. Celo es pronominal. Pero acá nos pide uno nominal y el otro pronominal. La La respuesta está en la C. A Borges lo leyó con entusiasmo. A Borges, nominal. Lo, pronominal. A mi madre le regalé unos hermosos zapatos. A ver, resuelve la oración. Sujeto tácito yo. Oí, verbo y ode. Nada, chicos. Verbo, regalé. Oí. El verbo. ¿Qué es lo que regalé? ¿Qué es lo que regalé? ¿Qué es lo que regalé? Ah, la Unos respuesta. zapatos. Unos hermosos zapatos, ya. Esto es ode. Ode. ¿A quién regalé unos hermosos zapatos? A mi madre. A mi madre. Oí. A mi madre, oí. Hay otro le. Leles, oí. Oí, núcleo, ode. Oí, núcleo, ode. Respuesta. Respuesta. La A. Bien. ¿Qué alternativa y un complemento a agente? ¿Qué alternativa tiene agente? La B. ¿En qué alternativa hay un complemento a agente? Repito, está fácil. La B. ¿Qué dice? Los jóvenes son amonestados por la autoridad. Bien. Las alumnas bancaínas del salón de letras serán evaluadas por los profesores de comunicación. ¿Cuál es el agente? Por los profesores de comunicación. Es el agente. Los profesores de comunicación. Listo. La 19. Determine cuál es el objeto indirecto. Nos pide el indirecto. Hoy trajo desde la mina cercana el producto de su trabajo para sus hijos. A ver, para hallar el OI tengo que hallar primero OD. ¿Cuál es el OD? ¿Qué es lo que trajo? El ¿Qué es lo producto que de su trajo? trabajo. El producto de su trabajo. Esto es OD. ¿Para quién trajo el producto de su trabajo? Para Para sus hijos. OI. Para sus hijos. La número 20 dice, identifica qué función cumple la parte subrayada. Aquella noche solo decía más. Aquella noche solo decía más. ¿Qué es? ¿Es un circunstancial o es un objeto directo? Circunstancial, profe. Aparentemente puede ser un circunstancial de cantidad, pero no es circunstancial de cantidad porque responde a la pregunta.
¿Qué es lo que decía? Puede ser circunstancial de modo, profe, No, más cuando lleva tilde. en vez de cantidad. Ah, ya. Pero en este caso no es circunstancial, porque responde a una pregunta que dice, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que es para hallar objeto directo? ¿Qué es lo que decía? Más, más, más. Entonces cumple para ser objeto directo. Sí cumple para ser objeto directo. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía? Más, más, más. Bien, listo muchachos. 20 ejercicios. Muy bien, chicos. Profesor, ¿Sí? ¿Alguna duda? sí, profesor, en respecto al objeto directo, la diferencia entre el objeto directo nominal y pronominal, profesor. Ah, ya. A esto ve. Cuando yo digo, casito ve, voy a decir él, tilde, él rompió la puerta. Él rompió la puerta. ¿Qué es lo que rompió? La puerta. Objeto directo, ¿cierto? ¿Sí? En este Sí, caso, es nominal, porque es una expresión. Pero si digo él la besó, ¿cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo, hijo? La. la, La. En este caso, ese objeto directo es pronominal, porque es un pronombre, ¿no? En este caso es pronominal, porque es pronombre. Otrita vez, digo acá, yo escribí unos poemas. ¿Cuál es el objeto directo? Unos poemas. Unos poemas. ¿Es nominal o pronominal? Nominal. Nominal, ¿ya está? O sea, si el pronombre es o de, ya, bueno, en ese caso es pronominal. Pero si es una palabra, una expresión, ya es nominal. ¿Se entendió? sí, profe. Ya, listo. ¿Alguna pregunta más por ahí, chicos? Profe, en el caso del agente y el atributo es el agente es el que recibe la acción, ¿no? El que realiza la acción. Y el Claro. atributo es El quien recibe. agente, a ver, el agente es el que hace la acción en voz pasiva. Y agente solo aparece en voz pasiva, no hay en activa. Ahora, el atributo es una cualidad del sujeto, ¿no? Bueno, acá dice, ¿no? Elías está triste. Elías está triste. ¿Cuál es el atributo? Triste. Triste. Triste es atributo. Está atribuyéndose a Elías. Está calificando a Elías. ¿Cómo está Elías? Ese es atributo. Pero si dice Elías es castigado por su madre, esta oración es activa o pasiva. Activa. ¿Eh? ¿Activa o pasiva? Pasivo. Elías es castigado, sujeto pasivo. Acá aparece agente. Solo en voz pasiva hay agente. El agente, como ya lo dijiste, es quien hace la acción. El agente es quien hace la acción. Profe, voz pasiva y activa, ¿cuál es? ¿Cómo lo identifico eso? Ya. Si el sujeto hace, es activo. Pero si el sujeto recibe, así como tu flaca recibe, igualito, es activo, es pasivo. Si haces, activo. Si recibes, pasivo. Entonces acabe. Elías es castigado. ¿Elías hace la acción o recibe una acción? Recibe.
recibe, es pasivo. Y por eso aparece agente, por su madre. Pero si yo digo acá, Elías rompió la puerta, el sujeto es Elías. ¿Elías es activo o pasivo? Activo. Activo, porque hace la acción. Elías hace la acción. ¿Eh? Y agente solo en modo pasivo, ¿no, profe? Sí. Agente hay solo en voz pasiva. Solo en voz pasiva. Ya, profesor, gracias. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor. En la 11, profesor, por favor. En la número 11. Ya, ahí está. A ver un ratito, profe. Ya, respecto a los adjetivos, profesor, dirá adjetivos que estoy hablando. Ese objeto directo es todo. Luego también dijo que era objeto directo. Y ese, profesor, ¿por qué viene a ser indirecto si también el otro está considerado C? En la número 12. Ah, Perdón. dos en este caso, está bien. Ya. En la número 12, la respuesta es la siguiente. Mira, ¿por qué sale todo eso así? Esto es la oración, ya se lo dije todo. El sujeto es tácito, no está escrito acá. Todo lo que está acá es predicado. Primero, si hay el verbo, ¿cierto? En parte, ¿sí o no? Verbo. El verbo es dije. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachón? Sí, profesor. Ya, el verbo es dije. Ahora, lo al ojo, ¿qué cosa es? Directo. Lalo es directo. Al ojo. Pero esta oración tiene otro objeto directo. A ver. Voy a buscarlo con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que dije? Todo. ¿Qué es lo que dije? Todo. ¿Qué es lo que dije? Todo. Otro directo. Ahora, el C, tu pregunta es, este C, ¿por qué no puede ser directo, no? Sí, profesor. Ya. Es que la regla dice, si ya hay un directo pronominal en pronombre, el otro pronombre no puede ser directo. Ya pasa a ser indirecto. Indirecto. El C es indirecto. Y el ya pasa a ser un circunstancial. Algo así, mira. Acá abajito dice. Me lo compra. Ella me lo compra, ¿no? Ella me lo compra. Profe, ¿cuál es el verbo? Compra. Compra, verbo. Lo, ¿qué será lo? O de. No puede haber dos o tres puntitos, así como pronombres, no puede haber. Si uno es o de, el otro es Hoy. Ahora, si quieres, pásalo al enclítico, a ver. Si quieres, pásalo en el enclítico. En el enclítico también es igualito. Cómpramelo. ¿Es enclítico, o sea, no? Verbo, compra. Al ojo, ya, lo, o de. Y el otro es hoy. O sea, no puede haber dos pronombres juntitos como o de. Uno es o de y el otro es oí. ¿Se entendió, hijo? Sí, profesor. O sea, cuando los pronombres están así solos, entonces no pueden ir juntos, entonces como usted dice, profesor. Ajá, no pueden ir, o sea, no pueden ser o de los dos, pues. Uno es o de y el otro es oí. Claro. Ya, profesor, ahora sí clarísimo. Gracias, muy amable. Profe, ¿Listo? ahí entonces la regla sería que no puede, en una oración no puede haber dos pronombres, dos objetos directos pronominales, ¿no? Exacto. No puede haber dos objetos directos pronominales. Ya, profe. Ya. Uno es o de y el otro es oí. ¿Va? ¿Listo? ¿Alguna preguntita más por ahí, chicos? ¿Ninguna? Bien. Me despido de ustedes.
será conmigo hasta el próximo lunes, chicos. Buenas tardes, buen provecho. Igualmente, profe, gracias. Buenas tardes, profe. Chao, gracias. Chao, profesor, cuídese. Chao, nos vemos castellano. Hasta la próxima, cuídense todos, no hagan travesuras. Se lavan.